Ya estamos en perspectiva y tenemos hoy una visita muy interesante, pues es el padre, bueno, Fray Aquilino Castillo. Él es un franciscano de la custodia en Tierra Santa. Es licenciado en Filología Hebrea, con estudios árabes por la Universidad Complutense de Madrid y también en Ciencias Eclesiásticas por el Studium Theologicum de Jerusalén. También ha hecho un máster de Relaciones Islamo-Cristianas por la Universidad San Joseph de Beirut, Líbano. Bueno, él ha tenido una vida muy llena en Oriente, muy llena de todo, o sea, de trabajo y también espiritualmente con mucho impacto en su vida, y lo traemos aquí más que nada para que nos acerque a Tierra Santa y nos cuente de qué se trata la custodia de Tierra Santa por parte de los franciscanos y cómo llegan los franciscanos a Tierra Santa, que creo que en la historia se va a tener que remontar, y que nos acerque a ese inicio de la orden franciscana allí. Muy bien, paz y bien, ante Paz y todo. bien. Paz y bien a todos los que nos estén escuchando y a ustedes también. Bueno, ante todo, San Francisco de Asís es una persona, es un santo de toda la humanidad, de toda la cristiandad, pero lógicamente como consagrado, como fundador de una orden, pues tiene también un proceso eclesial. Él va a reunir en el 1217 un capítulo de toda la orden, el día de Pentecostés. Es el capítulo que nosotros los frailes llamamos de las esteras, porque había tal cantidad de frailes que tuvieron que celebrarlo sentados sobre esteras en el campo. Y en ese capítulo San Francisco toma una decisión muy importante: dividir ya por provincias prácticamente los territorios de Europa donde los frailes habían llegado predicando, y también fundar la provincia de ultramar, la provincia de Tierra Santa. Y es así que lo mejor de ese momento de la orden, que era Fray Elías, era quizás el más intelectual de todos los frailes, Fray Iluminado y otros frailes, parten hacia Tierra Santa y llegan a San Juan de Acre, que todavía era una plaza cruzada, y desde allí también, por la ayuda de los venecianos, genoveses, pero sobre todo Venecia, que tenían establecidos consulados en todas las ciudades del Medio Oriente, en Damasco, en Jerusalén, en Alejandría, en el Cairo, los franciscanos van a penetrar como capellanes primero de esos consulados venecianos, y después con un sentir muy pacífico, una idea muy clara de llevar el amor a todo ser humano, el amor de Dios a todo ser humano, pues poco a poco incluso el mismo San Francisco se va a encontrar en el 1209 con el sultán del Cairo, con Malik al-Kamel, del cual va a conseguir salvoconductos para que nosotros podamos asentarnos en Tierra Santa. Entonces, en ese año 1217, han pasado ya 8 siglos, más de 8 siglos, los franciscanos comenzamos a abrir casas en todo el Medio Oriente. Somos confirmados por la Santa Sede, el Papa Clemente VI, a través de 2 bulas, Gratias Agimus y Nuper Carissime, nos va a dar ese mandato de la Santa Sede de custodiar los santos lugares en nombre de la cristiandad. Su sucesor, Gregorio IX, en una encíclica maravillosa, Pro Zelo Christiane Fidei, una carta que hace llegar a todos los patriarcas de Oriente, presentando la orden franciscana como una orden, como un brazo de la Santa Sede para la evangelización y sobre todo pues para esta protección de los santos lugares y de los cristianos de los santos lugares. Y ahora mismo, o sea, eso ha sido el comienzo, ahora mismo, siglo XXI, ¿qué hacen ustedes en Tierra Santa? ¿Qué tareas se le encomiendan? Pues nosotros estamos extendidos por unos territorios muy vastos, verdaderamente. O sea, piensen que tenemos casas en Chipre, en la isla de Rodas, en la isla de Kos, en Líbano, en Siria, en Jordania, Palestina, Israel, y antes todo Egipto, pero había suficientes vocaciones para abrir una provincia y se hizo una provincia, aunque si ahí conservamos el Centro de Estudios Árabes Cristianos del Muski, con una colección increíble de manuscritos cristianos, en árabe preferentemente, también en otras lenguas, que van desde el siglo IV a una época que podríamos llamar época moderna, por así decirlo. El archivo privado de Napoleón de la campaña de Egipto se encuentra en ese convento. O sea, es una riqueza monumental
sobre todo porque es literatura cristiana, en árabe, de apología, mucha de ella, la gran mayoría, sin estudiar. Pues en todos estos países nosotros hemos establecido primero nuestra principal misión, custodiar los santuarios de la cristiandad. No solamente los de Israel y Palestina, también los que están en Jordania, el Monte Nebo, por ejemplo, el santuario de la conversión de San Pablo en Damasco, la casa de San Ananías en Damasco, lugares donde el Señor llegó predicando a Tiro, Sidón en Líbano. Y también Chipre, porque desgraciadamente Tierra Santa siempre ha sido muy disputada, con lo cual a veces hemos tenido que replegarnos a esas costas, a Chipre, y desde allí volver de nuevo. Pero, curiosamente, Chipre, Tierra Santa, Líbano, ahora mismo también son importantes núcleos de llegada de nuevos cristianos, de Filipinas, de la India, de Sri Lanka, de Bangladesh, que vienen a trabajar a estos países. Y ahí también somos la única iglesia católica romana que puede acogerles, con lo cual tenemos también esa nueva evangelización o esa ayuda a inmigrantes que están llegando. Las islas de Kos, Rodas, también Líbano y Jordania, desgraciadamente, son también foco de llegada de muchos refugiados del conflicto sirio. Entonces, nuestra misión es proteger, custodiar esos santos lugares que guardan la memoria de Jesucristo, de su revelación al mundo, y también custodiar las piedras vivas que se encuentran en todos los territorios. Claro, y en concreto en Tierra Santa no tienen esa acogida en directo, pero a esos cristianos de Rodas, Chipre que ha nombrado, pero sí lo que sí hay un turismo como religioso, podríamos llamar, enorme, ¿no? Y siempre quería saber la diferencia también, que nos contara. Ustedes no solamente residen en Tierra Santa como cualquier otro, sino que son la custodia de Tierra Santa. ¿En qué consiste en este siglo la custodia? Aunque también en lo que dice, no solamente en los lugares santos, sino también a las personas que van. Pero es muy curioso verles allí mezclados con los judíos y con con los musulmanes, y que tienen su sitio. O sea, eso choca a cualquier turista, ¿no? Bueno, yo creo que también San Francisco ya nos preparó el último capítulo de la regla primera, o llamada Novulada, empieza así: de todos aquellos que por la gracia divina quieran ir a vivir entre sarracenos y otros infieles. Entonces, ya es una regla que nos dice cómo tenemos que existir en estos territorios. Que no hagamos nunca ni peleas ni litigios, sino que seamos personas que muestren el amor de Dios, y cuando se nos pregunte, anunciaremos el Evangelio e impartiremos los sacramentos. Entonces, concretamente en Tierra Santa, Israel y Palestina, nosotros custodiamos 70 santuarios. 5 de ellos son basílicas. Son santuarios que están abiertos a todas las personas, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, muchos. Entonces, ahí tenemos los cristianos locales de expresión árabe o de expresión hebrea, porque también hay judíos convertidos, pero también hay inmigrantes que trabajan en el mundo judío y por lo tanto han aprendido hebreo. Tenemos también toda la asistencia a los grupos de peregrinos que vienen de todo el mundo y que a través del Christian Information Center, una oficina de información donde se reservan las misas para todos los santuarios, las adoraciones litúrgicas que se pueden hacer en Getsemaní o en Nazaret. Entonces, todos los grupos se van canalizando en diferentes horas para que puedan tener la Eucaristía, la celebración eucarística, en todos los santuarios de Tierra Santa. En estos santuarios también hay confesores hablando diferentes lenguas, para que todo el mundo también tenga un momento de encontrarse con el Señor, de sentirse que esa tierra que Él mismo ha pisado, donde Él ha enseñado, donde ha ejercitado su magisterio, esa tierra le está recibiendo también de una forma muy especial, al llegar a una comunión completa con Jesucristo, con la Iglesia, con sus hermanos. Entonces, para nosotros es muy importante ese cuidado de los peregrinajes, asistir a los peregrinos, sea como guías, sea recibiéndoles en los santuarios, como confesores, celebrando la Eucaristía, por supuesto con 5 casas de acogida para peregrinos, las llamadas Casa Nova, donde los peregrinos pueden pernoctar. No son exactamente hoteles, porque son muy humildes, también son más baratos,
y ahora mismo también con 2 casas para jóvenes, grupos de scout o de jóvenes o mochileros que aparecen por ahí por Jerusalén, que también los hay. Entonces, establecer primero, ese cuidado, ese soporte a los peregrinos y al mismo tiempo hacia la población local, pues la asistencia en escuelas. Los cristianos son una minoría muy pequeña, son apenas un 1,2%. Entonces, tener unas escuelas para que haya una educación que pueda transmitir los valores cristianos, la enseñanza de vida que Cristo nos ha dado. Escuelas que ahora mismo tienen un 60% de musulmanes, porque es muy importante enseñar a vivir en tolerancia, en respeto, en unión, respetando a la persona que es diferente o que cree de forma diferente. Esas escuelas ahora mismo son 15, son más de 15.000 alumnos, son unos 1.200 trabajadores que están en nómina, solamente en el área educativo. También está el Instituto Magnificat, que es conservatorio de música, unido al Conservatorio de Verona. También tenemos 2 facultades, la de Teología y la de Sagrada Escritura y Arqueología Cristiana. De ella dependen, por ejemplo, todas las excavaciones del Reino de Jordania. Son los frailes franciscanos porque tenemos una historia a través del Instituto de la Flagelación, que está en ese convento de la Flagelación, de excavaciones en toda Jordania, en toda Palestina y en todo Israel. Y a través de ahí la cooperación con las autoridades israelíes en las excavaciones que se hacen en este país, para ver las basílicas. Entonces, todo eso unido representa un poco lo que la custodia hace con la iglesia local, además de la construcción de casas, digamos, de protección oficial, para personas, parejas jóvenes que no pueden comprar un terreno. Recordemos que la tierra, desgraciadamente, en ese lugar sigue siendo una moneda en disputa y nadie vende a personas de otra religión. Entonces hemos aprovechado extensiones grandes en conventos donde antaño tuvimos grandes huertas o tuvimos granja de gallinas o de conejos, y se han edificado edificios que se dan a parejas en alquiler, en un régimen de alquiler, jóvenes que no tienen recursos, para evitar que los cristianos emigren. O también, como a mí me gusta decir, para que un cristiano que ha nacido en la tierra de Jesús sea libre de elegir si quiere seguir viviendo ahí o si quiere irse. Entonces, con respecto a la iglesia, nosotros ofrecemos alojamiento, estudios y trabajo, que son los 3 primeros puntos de la Declaración de los Derechos Humanos. Sí. Yo estoy impresionada. Pero ¿cuántos son ustedes? Deben de tener un montón de vocaciones porque no, es de verdad. Es que es un trabajo ímprobo porque es impresionante. No sé cómo abarcan tanto. ¿Franciscanos en esa zona? Sí, miren, nosotros somos en la custodia de Tierra Santa ahora mismo 350 frailes. No, Caramba. puede ser de otra manera. De 51 países diferentes. Claro. También, si me permiten meter publicidad, yo soy el promotor de las vocaciones. Qué bien. Entonces, tenemos vocaciones, gracias a Dios, de todo el mundo. Quizás porque tenemos muy bien definido nuestro carisma. Somos franciscanos, pertenecemos a la Iglesia Católica, buscamos estar en comunión plena con la Iglesia Católica, con el Papa Francisco, y al mismo tiempo establecer diálogo ecuménico con las otras iglesias presentes en Tierra Santa. Con algunas de ellas compartimos los santuarios, como Belén o el Santo Sepulcro, y también el diálogo interreligioso con musulmanes, judíos, bahá'í, caraítas, drusos, con toda persona que quiera establecer un diálogo sincero. Por eso las vocaciones no faltan, gracias a Dios. Este año estamos todavía luchando con esta pandemia, pero si Dios quiere, ya en el primer año en la casa de acogida entrarán 20 jóvenes de África, de Asia, de América, de Europa. Qué bendición. De Oceanía también, de Filipinas hay uno. Entonces, si ahora un joven oyendo le dice esto es lo mío, ¿qué hace? Pues ¿Puede pasar un año entre ustedes para conocerlo? ¿Qué tiene que hacer? Sí, pues lo primero que tendría que hacer sería ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Basta que ponga las 3 www.custodia.org y ahí ya aparece en la página web para buscar vocaciones.
se pondrá en contacto conmigo o con alguno de los otros frailes del equipo de la animación vocacional. Nos pondremos en contacto con él. Y en vía de principio, normalmente yo mismo iba a cada país, iba haciendo encuentros vocacionales con diferentes jóvenes, para explicarles muy bien, para conocerles a ellos, para conocer a sus familias, explicarles también las dificultades. Nosotros tenemos una formación que es un poco dura, porque hay que aprender 3, 4 lenguas. Por supuesto, en los 10 años que dura la formación. Hay que estudiar teología. Nuestra Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueología Cristiana produce profesores que son muy fuertes en sus materias. Hay que estudiar bastante. Hay que abrir la mente mucho y ser conscientes que se vive en una misión, sin abandonar a la familia, teniendo contacto con ellos, pero intentar darlo todo por las personas de ese lugar, sean cristianos o no. Desde luego es impresionante, pero a mí me admira mucho también cuando yo he estado allí, me llamó la atención desde luego eso, cómo el franciscano verdaderamente vive en el amor y en lo que usted acaba de hablar, en ese espíritu de fraternidad, echando la mano a todos, y cómo le respeta a todo el mundo, porque te impacta llegar por esas calles con judíos, con las 3 religiones, y que el franciscano sigue siendo respetado, sigue teniendo su sitio y permanece allí con todos los problemas que hay entre unos y otros, ¿no? Hombre, el secreto me imagino que es Cristo, pero cómo, o sea, como el mundo como está tan complicado, ¿cómo se ha logrado conseguir ese ambiente y esos logros dentro de tanta dificultad? Mire, a mí me han sucedido muchísimas cosas. Yo les podría contar anécdotas durante horas y horas, pero para mí es sintomático, por ejemplo, cuando comienza el Ramadán, los viernes de Ramadán, la mezquita de Al-Aqsa se llena de musulmanes, sobre todo muchísimos que vienen de aldeas de Hebrón, de la Cisjordania interior o de Gaza. Y al mismo tiempo, los viernes nosotros comenzamos el Vía Crucis, que en Jerusalén lo hacemos por la calle, siguiendo el trayecto más o menos, lo que nos permite la geografía y el trazado de calles actual, lo que nos permite seguir a Cristo en su recorrido hasta el Calvario. Y es muy curioso porque la primera estación está dentro de una madrasa musulmana, con lo cual los musulmanes nos abren, nosotros entramos, comenzamos el rezo con altavoces, salimos, y entre la tercera y la cuarta estación coincide la salida de la oración de los musulmanes. Entonces, para mí es muy sintomático cómo las personas ancianas que vienen de pequeñas aldeas y no conocen Jerusalén, de pronto se aferran a los frailes para preguntarles cómo llego a la puerta de Damasco. Igual que esto, muchísimas anécdotas con judíos, judíos ortodoxos, judíos moderados, con todo tipo de musulmanes. Yo creo que de alguna forma el hábito de San Francisco nos ha proporcionado un pasaporte muy particular, al cual también hay que rendir una dignidad, un respeto y ser conscientes de lo que somos. Somos consagrados a Dios y estamos ahí pues para que toda criatura de bien que se acerque a nosotros encuentre también una ayuda y un brazo, unas manos abiertas y una amistad sincera. Qué bonito. A ver, contaba que es como un 1%, o sea, una minoría muy pequeña de cristianos, pero ¿cómo es el cristiano de allí? Ahora que cuando está usted en España visitando, ¿ve diferencia? ¿Es un cristiano? Muchísima diferencia. Sí, yo estoy aquí en España porque soy el representante de la custodia en España también. Ya soy el más joven de los españoles, con lo cual me ha tocado dirigir el Centro Tierra Santa, que tiene sede aquí en Madrid, es una fundación. Desde esa fundación hacemos la revista Tierra Santa, que se escribe en Jerusalén, pero que la administramos desde aquí y aquí la imprimimos. Y con gran tristeza veo la diferencia entre el cristiano occidental y el cristiano oriental, sobre todo en la gente más joven, no en todos. Pero digamos que como grupo, los jóvenes europeos y los jóvenes del Medio Oriente, yo siempre he mirado con envidia cómo los jóvenes en Líbano, en Siria, en Palestina, en Israel, en Egipto, disfrutan de la vida cotidiana, disfrutan de salir con amigos, de ir a tomar una hamburguesa
pero siempre antes pasan por las iglesias para celebrar la Eucaristía, para estar en comunión con las personas que son sus amigos, a los que quieren, cómo disfrutan de esos sacramentos de la Iglesia. Yo he oído las mejores confesiones de mi vida en Siria, una forma estructurada de confesarse con plena conciencia de lo que se está diciendo en la gente joven, gente que verdaderamente estaba buscando una reconciliación con Dios y presentarse a tomar la comunión con el corazón, con la mente, llenos de pureza. Y a mí eso siempre me ha fascinado. Yo recuerdo cuando llegué al Líbano, era Nuestra Señora de Harissa, es el gran santuario que se encuentra cerca de la ciudad de Juni, entre Biblos y Beirut, y hacíamos una gran procesión, y de pronto ese día por la tarde empezaron a llegar moteros con sus chaquetas de cuero, con su Harley Davidson, y claro, yo dije, ¿y esta gente qué hace aquí si vamos a tener una procesión? Y me impresionó cuando salía la imagen de la Virgen de la parroquia para ir al santuario, cómo estos moteros arrojaban la moto al suelo y se ponían de rodillas ante el paso de la imagen de la Virgen. Y ahí me di cuenta que la modernidad, la música, el gusto a la hora de vestir, no está reñido con la fe. Que tenemos que aprender en Occidente muchísimo de la Iglesia Madre de Jerusalén, de la Iglesia Mártir de Siria, de Irak, de Líbano, de la Iglesia que también se arroja a esas aguas en el Mediterráneo Oriental para intentar llegar a Kos, a Chipre, porque viven su fe en cada momento de su vida y no está regañada esa fe ni con estudios. Por caridad, hay más ingenieros en Beirut que en las universidades de Madrid. Y hay más médicos y doctores buenos en Jordania que en cualquier país europeo, sin olvidarse que son cristianos y practicando su fe. Eso es muy hermoso y me da mucha envidia. Pues sí, también nos da envidia a nosotros que tenemos hijos jóvenes y verdad, y aquí. Pero qué maravilla poder llegar a eso. Claro, estamos acomodados. Estamos acomodados. Lo tenemos todo muy fácil. Aunque intentas transmitirlo, sí es como si el ambiente de fuera, la sociedad presionara tanto que no te dejara llegar a eso, ¿no? Aunque rezamos y lo pedimos porque tenemos hijos y nos importa muchísimo su profundidad espiritual y bueno, que encuentren a Cristo y le sigan, claro, pero de esa manera moderna. Hay que aprender a vivir. Sí. Hay que aprender a vivir sin ningún tipo de vergüenza, o mejor dicho, sin ningún tipo de pudor, porque nuestra fe es algo maravilloso y hay que mostrarla, y nuestra fe se muestra en los gestos, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la alegría de salir con nuestros amigos, en la alegría de ser cristianos, de poder celebrar la Eucaristía diariamente, asistir a un templo, de poder confesarnos. Eso yo lo he aprendido en Oriente. Por eso a mí Oriente me llamó y me hizo quedarme allí, y ahora por diversas circunstancias también familiares, pero siguiendo la obediencia de mi ministro provincial, pues aquí estoy en España como delegado. Como ahora no puedo viajar, pues un poquito para dar respuesta a esa llamada vocacional de muchos jóvenes, lo hacemos todo por Zoom, por estas redes sociales a las que todos nos hemos acostumbrado, pero también siempre con el alma en Jerusalén y con la invitación a través de la palabra a todas las personas que peregrinen a Tierra Santa, que se encuentren con Jesucristo en los mismos lugares donde Él vino a nuestro encuentro, donde nos habló, donde nos enseñó, donde aprendió Él mismo como hombre a llorar por sus amigos, pero también nos acercó el amor del Padre. Por eso nosotros los franciscanos decimos que peregrinar a Tierra Santa es el quinto evangelio, porque es vivir los 4 evangelios en el lugar donde fueron revelados. Es encontrarse con María en Nazaret. Es encontrarse con José y María, que también se hacen inmigrantes y huyen desde Belén. Es ver a esos pastores que también nosotros a veces nos sentimos un poco aislados de la sociedad, un poco viviendo en los márgenes, pero que hay un Señor que nos llama y nos coloca en primer lugar ante Él. Encontrarnos con Jesús en la cruz, que nos mira y nos dice: yo estoy aquí por ti. No estoy por la salvación del mundo ni la redención del mundo. Estoy por ti, por cada persona, por nuestra salvación, nuestra redención individual, con nombres y apellidos. El gozo de Tierra Santa es transmitible a todo el mundo. Y yo deseo de verdad que los peregrinajes se vuelvan a retomar. Ojalá Dios lo quiera, que pronto, que superemos este bache
que ya llevamos 2 años de pandemia, viéndonos con mascarillas y lavándonos las manos, que volvamos a Tierra Santa, porque el Señor nos está llamando. Fray Aquilino, nos queda prácticamente 1 minuto y medio, pero bueno, con esto yo doy ya por finalizar, porque ha redondeado perfectamente la llamada. Pero en este minuto, para las personas que a lo mejor dicen, bueno, Tierra Santa, Jerusalén, qué lejos, yo no voy, porque es, aparte de lo que ha dicho, es decir, espiritualmente marca el 5.º evangelio, es verdad, pero anime, porque también hay que ayudar económicamente, ¿no?, a los cristianos de allí, que es un 1%. Por supuesto, tenemos la colecta del Viernes Santo, que es obligación que impone la Santa Sede a través de la Congregación de las Iglesias Orientales a toda la Iglesia. La donación el Viernes Santo u otro día. Tenemos la fundación a través www.centrotierrasanta.com. Centro Tierra Santa, todo junto. Pueden abonarse a la revista, que son 25 euros al año. No es mucho. Y es una revista con una calidad impresionante, porque estamos manteniendo las escuelas, sobre todo las de Siria, a través de la revista. La gente de bien puede encontrarnos siempre ahí en el Centro Tierra Santa, puede encontrarnos en la Comisaría de Tierra Santa, en San Francisco el Grande, en Madrid, puede encontrarnos en Jerusalén, basta que nos busquen y nos encontrarán. Por supuesto, siempre ante la cruz de Cristo. Ahí estaremos rezando siempre. Pues se nos acaba el tiempo, pero yo animo, bueno, corroboro todo lo que ha dicho Fray Aquilino, pero desde luego animo a que nos tomemos como casi una obligación el peregrinar a Tierra Santa, porque es que desde luego es, yo creo que el viaje más impactante para un católico, y encima, aparte de que nos repercute espiritualmente, ayudamos a las personas que están allí. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.